Vivimos día a día injusticias. Vivimos en carne propia la persecución, las amenazas, la cárcel. Leopoldo, mi esposo, está preso hace 3 años y 8 meses y quiere votar el domingo y no puede. ¿Por qué? Porque le violan su derecho político, su derecho ciudadano del voto. Lo primero que tenemos que decir es que a todos los venezolanos que nos escuchan es que no desaprovechen ese derecho que tenemos todos de votar. Un derecho en el que creemos es una protesta pacífica, calle, voto, voto y calle, y no nos vamos a cansar. El que se cansa pierde. Todos el domingo tenemos y debemos participar. Sabemos en este momento las trampas que nos quieren hacer, quitando centros, moviendo otros. A pesar de eso, el venezolano se va a movilizar. Y saben, uno tiene un compromiso enorme con Venezuela, porque esta lucha es una lucha moral, espiritual, por nuestros derechos, por amor. Pero ahora tenemos más compromiso de saber que nuestros presos políticos, nuestros héroes presos políticos, nos han enviado una carta, y le han enviado una carta a toda Venezuela pidiéndole el voto. ¿Qué dignidad tienen? ¿Qué fuerza tiene Roberto Picón? ¿Qué entereza tiene Daniel Ceballos? Qué admirable lucha la de John Goycochea. Son presos políticos que sabemos que el día a día la pasan mal porque están en calabozos con unas graves condiciones de salud, de vida, de luz, de estudio. Y que a pesar de eso, y a pesar de que hay desconfianza en el Consejo Nacional Electoral, a pesar que hay desconfianza de qué vaya a pasar el domingo, ellos llaman a votar. Decir que hay democracia en Venezuela porque hay elecciones es falso. Sabemos que Venezuela vive una dictadura, pero sí reconocemos que hay un proceso electoral el domingo y que llamar al voto es lo más democrático del mundo. La pregunta es, ¿por qué castigan a los presos políticos en el helicoide si lo único que hicieron fue llamar a votar? Entonces ahí nosotros como activistas de derechos humanos tenemos que denunciar ante el mundo, ante las instancias internacionales, ante las Naciones Unidas, ante la OEA, ante Amnistía Internacional y ante Human Rights Watch, que en Venezuela castigan a los presos políticos hoy por haber hecho un llamado a votar. Ellos ni siquiera están pidiendo votar por alguno en particular. Ellos están pidiendo que Venezuela actúe democráticamente, porque creemos en el voto, porque creemos en un ciudadano, un voto, para salir de la dictadura y para salir de esta crisis. En nombre del Comité de los Familiares de los Presos Políticos queremos leer en la voz de la hija de Roberto Picón, preso político venezolano, las palabras de nuestros presos políticos, y por esas palabras hoy están castigados y le quitaron a los presos políticos lo más sagrado que tienen, que es el derecho a la visita familiar. Eso es un código que nunca se rompe en ninguna cárcel. El que te quiten la visita familiar es algo inhumano. Y en las cárceles venezolanas, cuando te la quitan, es un escándalo. Se crean motines dentro de la cárcel porque te quitan la visita familiar o porque te toquen el pañal de tu bebé. Todo eso lo vivimos nosotros en las cárceles venezolanas día a día, no solamente este grupo, miles de mujeres y miles de familias. Y es por eso que nos indigna y no nos podemos quedar callados cuando hay una violación tan directa de quitarle la visita familiar a estos presos que sabemos que son inocentes. Son presos políticos porque los castigan por su palabra. Son presos de conciencia porque por una carta le quitaron el derecho a Roberto Picón de abrazar a su hija el día de ayer, le quitaron el derecho a John Goycochea de abrazar a su mamá Luz, le quitaron el derecho a Daniel Ceballos de abrazar a su hijo Juan Daniel y de abrazar a Patricia, su esposa. Basta de violaciones de derechos humanos, basta de torturas, basta de castigos, basta de amenazas. Los venezolanos queremos paz, queremos entendimiento, queremos reconciliación nacional.
y no vamos a descansar hasta lograr la libertad de todos los presos políticos en Venezuela. Vamos a escuchar las palabras de Roberto Picón en la voz de su hija. Son 18 presos políticos los que firmaron esta carta que fue publicada el día lunes. 18 presos políticos, algunos independientes, la mayoría yo creo que son independientes, no tienen una afiliación partidista particular, otros sí pertenecen a partidos políticos, obviamente de la oposición, y quiero decir cada uno de sus nombres. Ellos están presos ahí porque luchan por sus convicciones y porque son consistentes en sus convicciones y escucharon su convicción y por eso escribieron esa carta y por eso están siendo castigados. Estos presos son Daniel Ceballos, Otoniel Guevara, Rolando Guevara, Juan Bautista Guevara, Franklin Hernández, Ronnie Navarro, Juan Giraldo, Gregory Sanabria, John Goycochea, Renzo Prieto, el alcalde Alfredo Ramos, Vilca Fernández, Gabriel Vallés, Roberto Picón, Dani Abreu, José Vicente García, Lionel Sánchez y Carlos Pérez. Nosotros, los familiares de los presos políticos, no pudiéramos estar más orgullosos de ellos. Uno cree que el orgullo puede tener un límite, pero no lo tiene. O sea, ahorita que ellos escribieron esta carta y que están dispuestos a asumir esas consecuencias, el orgullo y las ganas y el compromiso con el país, si es posible, crecen aún más. Nosotros estamos realmente preocupados por nuestros presos, no los hemos podido ver. La visita familiar es la única manera en que nosotros podemos corroborar la integridad personal, física y emocional de nuestros seres queridos ahí. Para ellos ya es una tortura no poder votar, no poder defender el voto el domingo. Para mi papá en particular, que ha sido un gran defensor del voto en Venezuela, es una tortura no poder estar trabajando. Estoy segura que es el mismo caso de estos 17 presos políticos y otros también que probablemente no firmaron la carta por miedo a las retaliaciones que eso puede tener. Es muy real que cuando se ejerce el derecho de libertad de expresión hay consecuencias graves. Los presos de nosotros el lunes ya empezaron a sufrir requisas, les empezaron a quitar sus objetos personales, sus libros, sus notas, hasta la Biblia, y el día miércoles y el día jueves no nos dejaron visitarlos y nos dijeron bien claro, ustedes saben por qué. Y la evidencia, y es porque escribieron una carta llamando a votar. Y se supone que esto es un proceso del CNN. Esto es un proceso que llama a todo el país a las urnas electorales. No entendemos cómo los familiares de los presos políticos, cómo puede ser que el gobierno de Nicolás Maduro llama a un diálogo mientras al mismo tiempo castiga a unos presos políticos que simplemente están llamando al pueblo venezolano a expresarse. Eso no lo entendemos. Nosotros obviamente desconocemos el estado físico de nuestros hijos, de nuestros esposos, de nuestros hermanos. Ellos están encerrados y aislados, sus condiciones han empeorado. Y lo peor de todo también es que desconocemos el alcance y la duración de estas medidas. Ante esto, nuestra convicción y nuestro compromiso con Venezuela y con nuestros familiares solamente aumenta. Llamamos a que el 15 de octubre, por favor, todos vayan a votar, todos defiendan el voto. Y no estamos votando porque vivimos en democracia, estamos votando porque la convicción democrática de los venezolanos no depende de un centro de votación o no, de que le den credencial a alguien o no, o de que mi papá tenga un libro o no que leer. Depende de lo que nosotros realmente creemos, que es que Venezuela tiene que tener democracia. Esa es la carta de los familiares. Sí. Nosotros, los familiares de los presos políticos abajo indicados, nos dirigimos a la opinión pública nacional e internacional para denunciar los castigos arbitrarios, perpetrados
el día de hoy, 11 de octubre de 2017, en los calabozos del Helicoide y el SEBIN, como respuesta al llamado que hicieron nuestros familiares a participar en las elecciones regionales el 15 de octubre. Como consecuencia de este llamado al voto, el SEBIN aísla y castiga a ciudadanos injustamente detenidos. Eso nos hace convocar ahora con mayor fuerza a la participación masiva de los venezolanos en los venideros comicios electorales. El presidente y varios miembros del gobierno han reiterado su llamado al diálogo. No entendemos cómo es posible llamar a un diálogo un día y al día siguiente castigar a los presos que convocan al pueblo a votar. ¿Acaso votar es un acto subversivo? ¿Acaso el voto es equiparable a una rebelión? No. El voto es un instrumento de expresión de la soberanía que no reside en la revolución, reside en los venezolanos. No es posible dialogar con una pistola en la cabeza. Nosotros reiteramos nuestra disposición a buscar una salida pacífica a muchos problemas del país. Y no tenemos armas ni queremos violencia. No apoyamos injerencias militares en el mundo civil, pero tampoco nos vamos a arrodillar. No regalaremos el voto de los venezolanos porque nos ha costado sangre de nuestros héroes. Nuestros seres más queridos están encerrados, pero hoy les prestamos nuestra voz para que trasciendan los barrotes e inviten al pueblo de Venezuela a votar masiva y firmemente, a votar con fuerza, a votar con rebeldía. Adicionalmente, hacemos el conocimiento del país y de la comunidad internacional lo siguiente. En respuesta al comunicado firmado por los presos políticos, el día 9 de octubre, el comisario Carlos Calderón, jefe de los calabozos del Helicoide, emitió órdenes de castigar a los familiares, a los firmantes, bueno, y a sus familiares también porque no los podemos ver. Desconocemos el estado físico de nuestros presos políticos, no se nos permite verificar que no hayan sido golpeados o maltratados. Por información recibida de familiares de detenidos, a quienes sí permitieron la visita, sabemos que nuestros seres queridos han sido encerrados y aislados, sin derecho a comunicarse con otras personas y a recibir visitas. Y desconocemos el alcance de estos medios. ¿Alguna pregunta? Sí. Lilian, a propósito de ustedes, bueno, básicamente era para ti, a propósito de ustedes que han cuestionado el diálogo y estas medidas, ayer el presidente de la República decía que el ir a votar era reconocer la Asamblea Nacional Constituyente. Quisiera que nos mostrara su posición al respecto. Básicamente todo forma parte de la misma tónica del diálogo, donde un día dice una cosa y el otro día dice otra gobierno. Sí. Es lamentable estas cosas que ocurren porque, como dicen los familiares de los presos políticos y los mismos presos políticos, cómo es que ante la opinión pública hablan de paz, hablan de diálogo, hablan de negociación y castigan a un grupo de presos por llamar a votar. Eso no es coherente. Yo me pregunto qué dice la representante del Consejo Nacional Electoral de este castigo. O sea, Tibisay Lucena debería rechazar automáticamente este castigo, porque ellos lo único que están haciendo es llamar a votar, llamar al voto. Con respecto a la pregunta de la Asamblea Nacional Constituyente, es una pregunta política. Nosotros somos activistas de derechos humanos, nosotros defendemos a los presos políticos y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para liberarlos. Esa respuesta la tienen que dar pues los partidos de la unidad, que son candidatos en la elección del domingo. Ahora, queda claramente, pues voy a recordar, y es claro que ante el mundo, no solamente porque lo reconocemos los venezolanos, sino porque lo reconoce el Grupo de Lima, que es una Asamblea Nacional Constituyente ilegal, porque no hicieron consulta popular y porque no tienen bases comerciales representadas en el pueblo. Pero, repito, es una pregunta política. Nosotros estamos luchando por la humanidad, nosotros estamos luchando por la libertad, nosotros estamos luchando para que no torturen y no castiguen más a los presos políticos, para que no castiguen más al pueblo. Vamos a salir a votar por la libertad de ellos, pero vamos a salir a votar porque nosotros queremos que los próximos gobernadores le devuelvan comida, medicinas, estabilidad y seguridad a los venezolanos. Hay una crisis humanitaria en Venezuela, hay una crisis política, hay una crisis social, y esto, la única forma de lograr el cambio en Venezuela es que realmente hay una gestión con voluntad política de arreglar los problemas del país. Y hoy estos presos políticos no tienen medicina, no viven bien dentro de sus calabozos, pero es que el país tampoco tiene medicinas, tampoco tiene comida. El 83% de los venezolanos ha perdido 9 kilos de peso, madres y abuelas dejan de cenar para darle la comida a sus hijos. Eso es una realidad que nos duele y nos motiva a llamar al voto el día domingo. Lilian, el día de hoy se instala en la OEA, el Tribunal Supremo de Justicia,
con los magistrados electos por la Asamblea Nacional, los legítimos, y eso en parte han dicho que es un logro de las denuncias que ustedes han hecho a nivel internacional. ¿Tu opinión sobre esto, por favor? Miren, los entes internacionales, no solamente la OEA, por el trabajo que ha hecho el secretario general Luis Almagro, sino la ONU y instancias que nunca pensábamos que íbamos a entrar ahí, pues la región completa, países que no nos atendían hace 3 años, hoy el continente completo, hoy la región completa, hoy los países de la Declaración de Lima, que son 12 países de la región, expresan su preocupación porque en Venezuela no hay Estado de Derecho. Expresan su preocupación porque en Venezuela le han negado medicinas a niños con cáncer. Expresan su preocupación porque han tratado de eliminar la Asamblea Nacional, que es la única legítima, porque la ganamos en el año 2015. Y todo ente internacional que se manifieste simbólicamente, pero también efectivamente, como lo está haciendo la OEA, nos da fuerza a los venezolanos. Esos magistrados se merecen por su valentía y por haber dado ese paso que la gente decidió el 16 de julio tener sus propios poderes, y uno de esos poderes era el TSJ. Esos magistrados se merecen un aplauso de todos los venezolanos, no solamente de los que vivimos aquí adentro, sino de los venezolanos que viven afuera. Así que tienen todo nuestro respaldo por su valentía, por su fuerza, y son venezolanos que lo que quieren y lo que querían en la semana del 16 de julio es restablecer democracia en Venezuela. Gracias.